¿Te has planteado alguna vez la trascendental influencia de tu fe sobre la vida de tus hijos y nietos, resguardándolos de las acechanzas espirituales que los rodean? Las Sagradas Escrituras revelan una verdad inmutable en el libro de Proverbios, donde se nos asegura que quien reverencia al Señor posee una fortaleza inquebrantable, y para sus descendientes este temor reverencial se convierte en un resguardo seguro. Este pasaje no es meramente una promesa, es una estrategia espiritual divinamente inspirada. Tu relación personal con el Creador puede erigirse como un baluarte protector para todas tus generaciones futuras. En este recorrido desvelaremos la aplicación práctica de principios espirituales profundos, dotados del poder de transformar radicalmente el destino de tu estirpe. Demostraremos cómo edificar una cobertura de oración persistente y eficaz, cómo desmantelar las cadenas generacionales que limitan el avance y cómo activar bendiciones eternas que se derramarán sobre quienes te suceden. Estos fundamentos no solo impactarán tu propia existencia, sino que labrarán un porvenir diferente para aquellos a quienes más aprecias. ¿Estás listo para desentrañar lo que el Altísimo tiene preparado para ti y tu círculo familiar más íntimo? Existen contiendas que tus vástagos ni siquiera imaginan que han sido libradas en su favor. Hay peligros que han sido desviados, no por mera casualidad o fortuna, sino porque tú, quizás sin plena conciencia, has edificado un muro invisible de protección a su alrededor. Ese muro se denomina fe. Una creencia viva, activa y perseverante, que aunque en ocasiones no la percibas con tus sentidos, opera incansablemente en beneficio de tu linaje. La palabra divina lo proclama con meridiana claridad en Proverbios 14:26. En el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Esto significa que el simple acto de honrar a Dios con tu propia vida forja un santuario inexpugnable para tus generaciones. Una salvaguarda que, aunque imperceptible, resiste embates adversos, desvía peligros inminentes y sostiene a aquellos que aún están en proceso de crecimiento en un entorno cada vez más hostil y desafiante. Es tu andar diario, tu integridad ante lo invisible, lo que construye este escudo imperecedero. Con frecuencia padres y abuelos cargan con la pesada angustia de contemplar a sus descendientes desviarse del camino trazado, sumidos en la confusión, atrapados en decisiones que los apartan de la voluntad divina. Se interrogan con desesperación: ¿qué más podemos hacer? Lloran, se sienten frustrados, oran con un clamor que brota de lo más profundo del alma. Sin embargo, las Escrituras Sagradas nos ofrecen una verdad que, al mismo tiempo que consuela, interpela. Tu trayectoria de vida con Dios tiene repercusiones que trascienden el tiempo y se extienden a la eternidad sobre la existencia de los tuyos. No es una mera suposición teórica, es una realidad espiritual palpable. Así lo ejemplifica magistralmente la crónica de Noé. En Génesis 6:9 se nos narra que Noé era un varón justo, intachable en su generación, y que caminaba en íntima comunión con Dios. A causa de su inquebrantable obediencia, no solo él fue preservado del diluvio universal, sino también su cónyuge, sus hijos y las esposas de sus hijos. Noé halló gracia a los ojos del Señor, pero su núcleo familiar cosechó los frutos abundantes de esa misma gracia. La fe de un solo hombre se convirtió de este modo en el refugio seguro de toda su estirpe. Esta profunda revelación debe colmarte de una esperanza renovada, pero también de una significativa responsabilidad. Cada elección que tomas en el presente, cada paso que das en obediencia a los preceptos divinos, cada instante en que optas por la oración en lugar de la rendición, estás edificando silenciosamente un vallado de protección espiritual alrededor de tus hijos y nietos. Aunque ellos aún no comprendan plenamente el alcance de tus acciones, e incluso si parecen transitar por senderos opuestos, tu fidelidad está sembrando huellas indelebles que en el momento propicio ellos seguirán. El libro de Éxodo 26 declara con majestuosidad: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La palabra millares no se refiere únicamente a una cifra numérica, es una visión de índole generacional. Dios no contempla solo tu existencia individual, Él observa tu linaje, tu estirpe, incluso a tus descendientes aún no nacidos.
Cuando tú eliges amarlo y obedecer sus preceptos, Él extiende su compasión más allá de los años de tu propia vida, asegurando un legado de favor ininterrumpido. Para no perderte estas profundas verdades que pueden transformar tu linaje, te invitamos a suscribirte a La Voz de Gigi Ávila. Uno de los ejemplos más conmovedores y didácticos de esta transmisión de fe lo hallamos en el segundo libro de Timoteo. El apóstol Pablo, al escribir a su amado discípulo, le recuerda, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 2 Timoteo 1:5. Aquí presenciamos una herencia espiritual vibrante, transferida de una generación a la siguiente. No se trató de una enseñanza impuesta con rigor, ni de un adoctrinamiento coercitivo, sino de una fe auténtica que se manifestaba en el día a día del hogar, una convicción que se respiraba en la cotidianidad, una fe que poseía una potencia mucho mayor que cualquier sermón articulado. La abuela creyó con fervor, la madre caminó consecuentemente en esa verdad, y Timoteo fue marcado indeleblemente por esta atmósfera espiritual. La fe no se traspasa como un objeto material, se transmite como una atmósfera impregnada de devoción, se modela con el ejemplo, se siembra con paciencia y se cultiva con esmero. Muchos creyentes experimentan una profunda frustración al ver que sus hijos han desertado de la fe o se muestran apáticos e indiferentes. Sin embargo, el relato bíblico demuestra una y otra vez que las semillas sembradas en el ámbito espiritual nunca se pierden. Poseen un ciclo de germinación que difiere considerablemente de nuestras expectativas humanas y de nuestros tiempos preestablecidos. En Lucas 15, el Maestro Jesús narra la conmovedora parábola del hijo pródigo. El padre en esta historia no impidió la partida de su hijo, no lo retuvo con la fuerza de la coerción, pero lo aguardó con un corazón inquebrantable, anclado en la certeza de la bondad y la verdad. Él sabía que había sembrado valores inalterables y amor incondicional. Y aunque el hijo se alejó por un tiempo, cuando sobrevino la crisis existencial, lo que había sido cultivado en su alma fue precisamente lo que lo impulsó a regresar. La morada del padre, la presencia paternal, la dignidad que una vez había conocido, todo ello se convirtió en el faro que lo condujo de vuelta. Tu propia existencia en Dios es ese faro luminoso, aunque en este momento ellos no logren distinguirlo. La contienda espiritual por la familia constituye una de las batallas más feroces y trascendentales. El adversario, con su astucia, sabe que si logra desarticular el núcleo familiar, paralizará generaciones enteras. Pero tú tienes la potestad de erigir una muralla espiritual infranqueable con tu vida de fe. Cada vez que elevas una oración, cada vez que eliges perdonar una afrenta, cada vez que priorizas la santidad por encima de la comodidad pasajera, estás consolidando los cimientos de una protección de la cual tus hijos quizás nunca podrán agradecerte lo suficiente. En el Salmo 112, 1-2, se nos entrega una promesa de valor incalculable. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Esta es una declaración directa e inequívoca. Dios no bendice únicamente al individuo que le teme, sino que extiende su favor a su descendencia. Es un principio espiritual que se activa irrevocablemente por tu obediencia y tu reverencia hacia Él. El relato de Abraham constituye otro testimonio poderoso y elocuente. Dios no solo le prometió un hijo, le prometió una nación entera. No solo lo bendijo a él personalmente, le garantizó que en su linaje serían benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 18-19, el Señor mismo expresa: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Este pasaje revela el plan divino. Cuando Dios selecciona a un individuo, no lo hace de manera aislada, lo hace considerando a toda su estirpe. Elige a uno para bendecir a muchos. Así, tu decisión de caminar en comunión con Dios hoy podría estar salvaguardando a generaciones que aún no has llegado a conocer. Para seguir explorando cómo tu fe puede edificar un legado inquebrantable, te animamos a suscribirte a La Voz de Gigi Ávila. Quizá no te consideres una persona profundamente espiritual. Tal vez pienses que has cometido demasiados errores para ejercer una influencia de tal magnitud. Sin embargo, el Altísimo no busca la perfección inmaculada
busca una disposición de corazón genuina. El rey David, a pesar de haber incurrido en graves transgresiones, fue un hombre conforme al corazón de Dios, precisamente porque conocía el camino del arrepentimiento sincero y el retorno a Él. Y a causa de esa disposición contrita, Dios mantuvo su pacto con la casa de David. Incluso generaciones posteriores, cuando sus descendientes actuaban perversamente, Dios no los aniquiló por completo. En 1 Reyes 15:4 leemos: sin embargo, por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y confirmando a Jerusalén. Por la fidelidad de un antepasado, Dios mantuvo viva la esperanza y la promesa. Ese mismo legado perdurable puede ser el tuyo. Es fundamental comprender que esta protección de índole espiritual no se activa de manera automática, se edifica y se fortalece día tras día. No basta con proclamar verbalmente que se cree en Dios. Es imperativo vivir congruentemente esa fe. Tus hijos y nietos observan tus acciones con mayor atención de la que prestan a tus palabras. Ellos captan tu ejemplo viviente, no tus discursos elaborados. Por consiguiente, cuando tú oras con una sinceridad profunda, cuando decides actuar con justicia inquebrantable, cuando te niegas a participar en aquello que desagrada a Dios, estás instruyendo con tu propia vida, estás imprimiendo marcas indelebles en el alma de tus descendientes que el tiempo no podrá borrar. Ellos recordarán ese amor incondicional, esa firmeza inquebrantable en medio de la prueba, esa paz serena que irradiabas incluso en la tempestad. Y cuando llegue el momento crucial, regresarán a esa raíz espiritual que tú sembraste. El propio Jesús manifestó este principio trascendental en Juan 17 cuando oró, no solo por sus discípulos presentes, sino también por todos aquellos que creerían en Él a través de su palabra a lo largo de los siglos. Él comprendía que las decisiones conscientes de un hombre o una mujer con propósito pueden impactar a miles. Tu vida en Cristo no es un asunto meramente individual, es un legado que se extiende a todos los que vendrán después de ti. Es una cadena ininterrumpida de fe que no se quebrará si tú te comprometes a mantenerla viva y activa. En Hechos 16:31, el apóstol Pablo declara al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa sigue vigente y poderosa. Dios honra la fe de los progenitores con salvación y bendición para sus hogares. En un mundo que se desmorona moralmente, donde la confusión prevalece, tú puedes ser ese faro luminoso, esa torre de oración, ese bastión inexpugnable de fe que tus hijos y nietos necesitan con urgencia. Aunque hoy parezca que tus descendientes se encuentran distantes o que no muestran interés alguno en lo espiritual, no subestimes la potencia de lo que estás sembrando en el reino invisible. Como bien lo expresa Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No todo fruto espiritual germina de inmediato. Algunos requieren años de oración ferviente, lágrimas derramadas en secreto, silencios de profunda espera y una perseverancia inquebrantable. Pero si te mantienes fiel a tu cometido, presenciarás cómo tus generaciones regresan al sendero de la vida. Y si alguna vez te asalta la pregunta de si vale la pena tanto esfuerzo, tanto clamor en la soledad, tanto sembrar sin ver una recompensa inmediata, recuerda que cada altar de oración que levantas hoy puede ser el lugar donde tus nietos encuentren a Dios en el mañana. Cada pasaje de la Biblia que marcas con tus oraciones puede ser el mismo que sus ojos leerán en un momento de desesperación. Cada noche que los cubres con bendiciones, aunque ellos no lo sepan, queda grabado en los anales celestiales. No olvides jamás que tu fe no culmina en ti. Es un legado, una armadura espiritual, un refugio seguro, una llama que Dios ha encendido en ti para que nunca se extinga en tu estirpe. Para profundizar en cómo tu persistencia espiritual abre caminos para tus generaciones, te animamos a suscribirte a la voz de G.J. Ávila. Aunque no observes el fruto al instante, Él sigue obrando. Aunque no haya señales evidentes, el cielo está en movimiento. Aunque todo parezca adverso, Dios sigue escuchando atentamente. Porque la plegaria de un justo, de un padre o una madre que se rehúsa a claudicar, es una de las herramientas más poderosas que el reino de los cielos ha provisto. Y no hay oscuridad que pueda resistir su fuerza. Cuando un progenitor ora por su vástago, no solo está articulando palabras, está tocando el corazón mismo del Altísimo. La oración intercesora posee una potencia que trasciende el tiempo, supera los errores cometidos y acorta la distancia espiritual. En el ámbito de lo invisible,
La oración funciona como una red que alcanza a aquellos que aún no pueden vislumbrar el peligro, como una voz que eleva un clamor por misericordia, incluso cuando el intercedido no la busca activamente. Las Sagradas Escrituras lo dejan meridianamente claro desde sus albores. En Job 1:5 se narra cómo Job ofrecía sacrificios por sus hijos de manera continua, expresando: quizá mis hijos habrán pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y el texto añade: esto lo hacía todos los días. Job comprendía instintivamente que su oración tenía la capacidad de cubrir y redimir espiritualmente a sus descendientes, aun sin que ellos tuvieran conciencia de ello. Esta es una verdad espiritual que permanece inmutable a través de las edades. La oración eficaz del justo ostenta una potencia que no se detiene ante la rebeldía, la incredulidad o la indiferencia. En Santiago 5:16 se declara con autoridad: la oración eficaz del justo puede mucho. Esta afirmación no está supeditada a las emociones pasajeras ni a la manifestación de resultados inmediatos. No dice que la oración eficaz se evidencia al instante o que se mide por lo visible a simple vista. Dice que puede mucho, lo que significa que opera en dimensiones que la percepción humana no puede alcanzar. Cuando una madre intercede fervientemente por su hijo, está exhalando palabras que Dios acoge como un incienso fragante. Apocalipsis 5:8 revela una imagen impactante. Las oraciones de los santos están delante del trono de Dios en copas de oro. No se desvanecen, no se evaporan, no caen en el olvido. Cada plegaria elevada desde el dolor, la esperanza o la fe es atesorada ante la majestad del Rey Eterno, y su respuesta llega en el momento preciso, con una exactitud divina que sobrepasa toda lógica y entendimiento humano. La oración intercesora por los hijos no es una súplica débil ni una expresión meramente emotiva. Es una declaración de guerra frontal contra las fuerzas espirituales que buscan la destrucción y ruina de su existencia. En Efesios 6:12 se afirma con contundencia: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada vez que un padre se arrodilla y pronuncia el nombre de su hijo delante de Dios, está confrontando esas tinieblas con la luz celestial, está demarcando territorio espiritual, está proclamando: esta alma no pertenece al adversario. Esta vida está siendo reclamada para el reino del Altísimo. Y esa declaración resuena con un eco poderoso en el cielo. La intercesión activa tiene el poder de transformar atmósferas enteras. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel se rebeló y Dios contempló destruirlo, Moisés se interpuso valientemente en oración. En Éxodo 32:11-14, Moisés le recuerda a Dios sus promesas, su misericordia inagotable y su pacto. Y el versículo 14 declara que Dios cambió de parecer y no exterminó al pueblo. Esto evidencia que la oración de un solo individuo puede alterar el destino de multitudes. En el contexto familiar, esta verdad se magnifica exponencialmente. Si una oración tiene la capacidad de cambiar el juicio sobre una nación, ¿cuánto más podrá transformar el curso de un hijo que ha perdido el rumbo o se ha extraviado? La potencia de la intercesión no reside en la abundancia de palabras, sino en la autoridad espiritual que ejerce aquel que clama con fe y convicción. El propio Jesús, en Juan 17, intercede fervientemente por sus discípulos y por todos aquellos que creerían posteriormente. Él no ora por la humanidad en general, ora específicamente por lo suyo. En el versículo 9 dice: y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esta oración sacerdotal constituye un modelo imperecedero de intercesión. No se trata de orar de manera genérica, se trata de nombrar a cada hijo, a cada nieto y presentar su vida ante el Padre con una fe inquebrantable, con autoridad delegada, con una convicción profunda. La oración que menciona nombres posee un peso espiritual distinto, declara identidad, activa promesas divinas y cubre con un propósito trascendente. Cuando se ora por un hijo, no se ora por lo que es en el presente, sino por aquello que Dios ha declarado que será.
para aprender a orar con esa autoridad que cambia destino, te animamos a suscribirte a la voz de Gigi Ávila. En Romanos 4:17, la Sagrada Escritura describe a Dios como el que llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es precisamente el lenguaje de la intercesión profunda. Ver más allá del estado actual de las cosas, declarar lo eterno sobre lo temporal, profetizar vida abundante donde solo se percibe muerte espiritual. La oración eficaz no se detiene en lo que los ojos naturales pueden contemplar, se alinea con lo que la palabra divina proclama. Si Dios ha prometido que tu descendencia será bendita, esa promesa es más real y poderosa que cualquier evidencia contraria que se presente. La oración que se aferra con firmeza a esa verdad es una herramienta que el Altísimo honra con su intervención. Un principio de poder inusitado se encuentra en Marcos 9:29, cuando los discípulos no lograron liberar a un joven poseído. Jesús les explicó con autoridad: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esto nos enseña que hay batallas espirituales familiares que no se conquistan con meros buenos consejos ni con reproche. Se ganan en el secreto de la intimidad con Dios. Se ganan con oración persistente y un clamor incansable. Hay situaciones que solo se romperán cuando un padre o una madre decida entrar en ese nivel de intercesión que trasciende el cansancio físico y las limitaciones del tiempo. Cuando se ora con una perseverancia inquebrantable, se abren sendas que habían permanecido clausuradas por generaciones enteras. Y cuando el ayuno se une a la oración, se está declarando enfáticamente que la liberación y el bienestar de los hijos poseen un valor superior a cualquier comodidad personal. La intercesión además actúa como un canal vital para la guía del Espíritu Santo. En Romanos 8:26 se nos revela: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando las palabras escasean, cuando el dolor es tan profundo que resulta imposible articular frases coherentes, el Espíritu toma el control, y cuando un padre intercede con esa total dependencia del Espíritu, lo que ocurre es una manifestación sobrenatural. La oración entonces no permanece anclada en la tierra, sino que viaja directamente al trono celestial, cargada con la voluntad divina, lista para provocar un cambio de naturaleza eterna. En los Salmos encontramos una referencia constante a la trascendencia de las generaciones. El Salmo 103, 17, 18 afirma con majestuosidad: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esta es una promesa que se activa mediante una relación de reverencia y obediencia. No se limita a todos, sino que se extiende a aquellos que temen a Dios. Y como resultado directo, sus hijos y nietos reciben una cobertura de justicia divina. Esa justicia no es un mérito humano, es una protección sobrenatural que se activa por la fe y la oración. Cuando tú oras con temor reverente y un corazón dispuesto, tus generaciones entran bajo esa misma misericordia inagotable. En Jeremías 31, 16, 17, encontramos un mensaje que debería ser atesorado por cada padre o madre que ora sin percibir resultados inmediatos. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque hay recompensa para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Esta palabra es extraordinariamente específica. Habla de lágrimas que no son derramadas en vano, de un esfuerzo espiritual que será recompensado con creces, y promete un retorno. Tus hijos volverán, no importa cuán lejos se hayan alejado. La promesa es que regresarán, y ese regreso comienza cuando una oración los sigue, los busca incansablemente, los rodea con un cerco de amor divino. La oración no reconoce barreras geográficas. Puede alcanzar a un hijo que se encuentra en otra ciudad, en un país lejano, o atravesando una etapa de vida distante. En Daniel 10 se describe cómo una oración fue escuchada desde el primer día. A pesar de que la respuesta se demoró debido a la oposición espiritual, el ángel le revela a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras,
Este principio se aplica directamente al clamor por los hijos. Cada oración pronunciada con fe es escuchada en el cielo. Aunque la manifestación tangible se retrase, la demora no es una negación, es una contienda espiritual en curso. Por ello, la perseverancia en la oración es absolutamente fundamental, porque quien no desiste, quien persiste con determinación, termina viendo la respuesta divina. Orar por tus hijos y nietos no es un acto opcional, es una asignación divina ineludible. Es parte esencial del llamado de aquellos que han sido establecidos como columnas espirituales en sus hogares. Si deseas mantener viva la llama de la esperanza para tu familia, te invitamos a suscribirte a la voz de Gille Ávila en Isaías 62, 6-7. Dios mismo declara: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Lo que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Este es el espíritu inquebrantable de la intercesión genuina. No callar, no desistir, no concederle tregua a Dios. Clamar sin cesar hasta que la promesa divina se cumpla en su totalidad. Esta actitud espiritual transforma radicalmente hogares enteros a lo largo de las narraciones bíblicas. Se demuestra una y otra vez que aquellos que oran persistentemente por otros abren caminos que por sí mismos nunca podrían transitar. Interceder por tus hijos es anticiparse a sus necesidades más profundas, es vislumbrar lo que ellos aún no perciben, es luchar con tenacidad por su alma en el ámbito donde todo se decide. El espiritual es en la oración donde se cancelan los decretos adversos del enemigo, donde se establecen nuevas estaciones de favor, donde se ordenan los pasos que aún no han sido dados. Y esa oración, pronunciada con fe y autoridad, produce resultados que solo la eternidad podrá medir en su plenitud. El Altísimo ha dejado claro que honra la intercesión. En Isaías 59, 16 se afirma: y vio que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. Esto revela que Dios busca intercesores, busca a alguien que se levante con valentía, que se posicione en la brecha, que clame con fervor. Cuando tú asumes esa posición, estás cumpliendo uno de los roles más potentes y trascendentales que un creyente puede desempeñar. No importa si tus hijos no oran, no importa si tus nietos no profesan la fe. Si tú estás orando, hay una brecha abierta en el reino espiritual, y mientras esa brecha esté ocupada por tu intercesión, la misericordia de Dios continuará fluyendo ininterrumpidamente. La intercesión no es una mera reacción a un problema ya existente. Es una preparación anticipada para el milagro. Orar por los tuyos antes de que se extravíen, antes de que padezcan alguna enfermedad, antes de que se alejen de la verdad, es sembrar salvación de manera anticipada. Es construir un sendero de retorno, aunque ellos no lo sepan conscientemente. Y cuando el momento crucial llegue, ese camino estará listo, porque fue trazado con oración, con fe inquebrantable, con lágrimas derramadas y con una perseverancia admirable. Así como el incienso que se eleva nunca deja de ascender, tu oración nunca dejará de producir efectos. Aunque aún no lo percibas con tus sentidos, está obrando. Aunque no haya señales visibles, el cielo está en acción. Aunque todo parezca ir en tu contra, Dios sigue escuchando con atención, porque la oración de un justo, de un padre o una madre que se niega rotundamente a rendirse, es una de las armas más formidables del reino de los cielos, y no hay oscuridad que pueda resistirla. Existen ataduras invisibles que se transmiten sigilosamente de generación en generación, patrones de conducta que se repiten con una precisión inquietante. Son historias familiares marcadas por la recurrencia del mismo dolor, los mismos fracasos, las mismas desviaciones. Lo que muchos consideran una simple coincidencia o una predisposición genética emocional, en el plano espiritual es una clara señal de una influencia persistente y limitante. La palabra de Dios lo declara con una claridad innegable en Éxodo 34:7, al describir a Dios como el que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta afirmación no es una condena automática e ineludible, sino una seria advertencia sobre el peso espiritual que puede arrastrarse si no se confronta con la verdad divina y la autoridad conferida por Cristo. A menudo,
Los hijos y nietos sufren las consecuencias de pactos no quebrantados, de palabras malditas pronunciadas, de comportamientos no arrepentidos que abren puertas en el mundo espiritual, otorgando legalidad al adversario. El libro de Lamentaciones 5:7 expone una realidad dolorosa. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Esta declaración pone en evidencia un principio espiritual que opera con gran fuerza cuando no es neutralizado por la sangre redentora de Cristo. Lo que los padres toleran o no confrontan en su tiempo, los hijos pueden experimentarlo como una forma de esclavitud. Y si esa cadena espiritual no se rompe con determinación, los nietos continuarán arrastrando sus efectos, muchas veces sin comprender por qué repiten sendas de destrucción. El enemigo se aprovecha astutamente de puertas abiertas por el pecado no confesado, por maldiciones no renunciadas, por hábitos ocultos que se mantienen en el silencio familiar. Donde no hay una confesión genuina, existe legalidad para la opresión. Y si esa legalidad no se interrumpe con autoridad, el ciclo pernicioso continúa su curso. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, ha provisto una solución definitiva y poderosa. Si quieres aprender a romper estos ciclos, te invitamos a suscribirte a La Voz de G. Vila en Gálatas 13:14. Se revela el poder inmenso del sacrificio de Cristo para desmantelar toda maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esta redención no es simplemente un acto de salvación individual, es una herramienta de liberación generacional. Lo que antes parecía inevitable, ahora puede ser cancelado. Lo que fue decretado en el pasado, ahora puede ser anulado por el poder transformador de la cruz de Cristo. Pero esta verdad liberadora solo se activa cuando hay una acción consciente y deliberada, una confrontación espiritual frontal con aquello que ha permanecido oculto por demasiado tiempo. La Biblia nos presenta casos concretos de linaje marcados por patrones que se repetían implacablemente. La casa de Elí, el sacerdote, fue objeto de juicio divino debido a la conducta persistentemente pecaminosa de sus hijos, quienes despreciaban los sacrificios y cometían inmoralidades flagrantes en el templo. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 31-33, Dios sentenció que ningún anciano vería días buenos en su casa y que su descendencia sufriría una muerte prematura. Esta no fue una acción impulsiva de Dios, fue el resultado de un patrón de pecado no confrontado, de una actitud permisiva frente a la transgresión. Lo que Elí no corrigió en su momento, sus hijos lo heredaron, y lo que no fue confrontado se convirtió en juicio. Este principio espiritual sigue plenamente vigente. Lo que no se corta con decisión y autoridad se transmite con fuerza a las siguientes generaciones. Cuando hablamos de maldiciones generacionales, no nos referimos a supersticiones ni a una condena ineludible. Se trata de reconocer que en el ámbito espiritual existen principios legales inquebrantables. Así como hay promesas de bendición que se heredan, también hay consecuencias negativas que se transmiten si no se interrumpe el ciclo. En Números 14:18 se reafirma que Dios es lento para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La misericordia divina siempre ofrece una vía de escape, una salida, pero el primer paso crucial es identificar el patrón, el dolor que se repite, el fracaso recurrente que se hereda, la adicción que retorna, la incredulidad que marca una familia. Todas estas son señales inequívocas que no deben ser ignoradas. Una vez reconocida la existencia de un ciclo destructivo, el paso siguiente es utilizar la autoridad que Cristo ha delegado a sus creyentes. En Lucas 10:19, Jesús declara con total autoridad: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no es meramente teórica, es una autoridad activa y operante,
Con ella se pueden romper vínculos, cancelar pactos ancestrales y cerrar puertas espirituales que el enemigo ha explotado. Es imperativo orar con la potencia del Espíritu Santo, declarar la sangre de Cristo sobre la familia, confesar humildemente los pecados de generaciones pasadas y renunciar explícitamente a toda herencia que no provenga de Dios. Este tipo de oración no es superficial, es confrontativa, exige discernimiento espiritual y una decisión inquebrantable. Pero cada palabra pronunciada con fe posee el respaldo incondicional del cielo. Para fortalecer tu autoridad en Cristo y transformar tu linaje, te invitamos a suscribirte a La Voz de Gille Ávila. No basta con desear un futuro promisorio para tus hijos y nietos. Es absolutamente necesario construirlo en el ámbito invisible, con decisiones conscientes que trasciendan lo cotidiano. Dios no te ha confiado una familia para que observes pasivamente cómo el enemigo los confunde y los desvía, sino para que te levantes como un muro impenetrable entre ellos y toda oscuridad espiritual, porque tú no fuiste llamado a ser solo madre, solo padre, solo abuelo. Fuiste llamado a ser llave de bendición, intercesor poderoso, cobertura celestial, una herencia viviente del reino. Lo que hagas hoy en el secreto de tu intimidad con Dios resonará mañana en la historia de los que amas. La salvación y el destino de tus generaciones no dependen exclusivamente de sus méritos ni de sus errores, sino de cuán profundamente tú estés dispuesto a tomar tu lugar en el Espíritu. Hay oraciones que no solo alteran circunstancias, abren portales divinos. Hay decisiones que no solo corrigen el presente, redirigen el linaje completo. La fe que ejerces no es débil, es una herencia de eternidad. Y esa fe, sostenida con firmeza y convicción, tiene el poder de romper ciclos destructivos, de restaurar propósitos olvidados, de activar promesas que estaban esperando una voz para manifestarse. No temas si aún no ves el fruto. El reino de Dios opera por siembra, y Él jamás desprecia a quien siembra con lágrimas lo que otros cosecharán con alegría. Él no olvida una sola semilla de obediencia. Él honra a los que no se rinden. Si te mantienes firme, tu casa verá su gloria. Si perseveras, tus nietos conocerán al Dios que hoy proclama. Si te posicionas con verdad y autoridad, abrirás una senda que ellos seguirán, incluso cuando tú ya no estés físicamente para guiar sus pasos. Tu oración no fue ignorada. Tu clamor no fue desechado. Tu fidelidad no es invisible. El cielo lo ha registrado todo. Ahora es el tiempo de caminar con la certeza inquebrantable de que no estás solo en esta batalla. Dios pelea contigo, y lo que Él comenzó contigo lo perfeccionará en los tuyos, porque la obra de salvación familiar no termina con una generación obediente, comienza con ella, y tú eres esa generación. Para ser parte de esta obra trascendental y no perderte ninguna revelación, te invitamos a suscribirte a La Voz de Gille Ávila hoy mismo. Tu legado te espera.